Aleluya, aleluya. Hoy es un día muy importante, hermanos, porque la razón de que por más de 2000 años haya un grupo de personas que adoran al que vive es porque Él venció la muerte. Y Cristo reina. Cristo reina. Y hoy quiero hablarle de 10 puntos fundamentales de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, donde Jesús hace una poderosa declaración, donde nosotros nos reafirmamos en esta palabra que Jesucristo dijo. Aleluya. Alabado sea el que vive. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, lee la palabra del Señor de la siguiente manera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es importante: ¿crees esto? Es importante, hermano, hoy reafirmar esta palabra. Padre, te damos gloria y honra. Te presentamos esta predicación, este sermón. Dame de nuevo de tu palabra y permite, Padre, que cada uno de los que están aquí en la iglesia y los que nos vean a través de las redes sociales sean bendecidos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu protección y bendición, sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es trascendental saber en qué creemos y veremos las razones por la importancia de la resurrección en el día de la Pascua. Mahoma ahora mismo está en el principio donde fue enterrado. Buda está en donde fue enterrado. Muchos hombres que dijeron ser Cristo, aún uno aquí cerca de nosotros, en Utuado, que dijo que él iba a morir, pero a los 3 o 4 días él iba a resucitar, y todo ese grupo esperaron por más de una semana sin querer enterrarlo porque él iba a resucitar, y lo tuvieron que enterrar porque no resucitó. Quiero comenzar este sermón presentando este punto medular. Todas las religiones, los guías espirituales de ellos, han muerto y están enterrados porque no se pudieron levantar de la muerte. No se pudieron levantar y vencer al aguijón de la carne. Mas hay uno que venció a la muerte, venció a Satanás y todo el poder de las tinieblas,
siendo el primogénito de todos los que son resucitados, y por él alcanzamos misericordia. Somos justificados porque Jesucristo se levantó y venció. Y créanme, hermanos, que por más de 2000 años, aleluya, mucha gente ha querido desmentir. Alabado sea el Señor. Número uno, que Jesucristo existió. Muchos teóricos, hombres que dicen ser ilustres, sabios, han dicho que Jesús no existió. Pues entonces la retórica de ellos fracasa, porque la ciencia ha determinado dividir la historia en dos tiempos fundamentales: antes de Cristo y después de Cristo. Pues si Cristo no hubiese existido, entonces el punto medular de ellos fracasa, porque están poniendo un tiempo en alguien que no existió. Por lo tanto, ese pensamiento es equivocado. Otros han querido decir, y he visto documentales tanto en History Channel, Discovery Channel y otros canales, de que Jesucristo sí existió, de que Jesucristo sí murió. Hay algunos que dicen que murió, y plantea la hipótesis de que sus discípulos robaron el cuerpo para decir que Él resucitó. ¿Usted cree, hermano, que a 2000 años, si eso hubiese pasado, no hubiesen encontrado el cuerpo de Cristo? Claro que hubiese salido ya a reducir esa verdad. Pero como es una mentira, se queda en una hipótesis nula, porque no tiene, aleluya, dato empírico de que eso sucedió. Otros se atreven a decir que Jesucristo realmente no murió, sino que entró en un estado de shock, en un estado, ¿verdad?, de que quedó en coma, y como quedó en coma realmente no murió, y que luego que lo bajaron de la cruz pudieron hacer unos tratamientos médicos, y dicen que lo encontraron en India, que después estaba en China, que después estaba yo no sé dónde, y son teorías de fábulas. ¿Sabe por qué? Porque los romanos se aseguraron que Jesucristo muriese en la cruz del Calvario. Los romanos no iban a permitir de que Jesucristo quedara en estado de shock. Ellos se aseguraron de su muerte. Por lo tanto, esa otra teoría se cae. Y por más de 2000 y pico de años que llevamos, 2021 años, más o menos, nadie ha podido encontrar el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se levantó de la tumba y ahora está a la diestra del Padre, en un cuerpo glorificado. Ahora Él está intercediendo por nosotros. Y es importante decir esto, hermano, porque si Cristo estuviera en una tumba, vana sería nuestra fe. No podríamos ser justificados, no podríamos ser regenerados,
No podríamos alcanzar salvación porque entonces fue solamente un profeta y no era el Cristo que era el Mesías prometido. Ahora quiero plantearle unos puntos medulares, alabado sea el Señor, para que entendamos la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante hoy celebrar la resurrección, la Pascua? No la Pascua de un conejo, no la Pascua, aleluya, de huevos, de pollitos. No, hermano, esa Pascua es una Pascua de herejía. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo que se celebró en el día de la Pascua. Y a ese Cristo glorificado le adoramos y le damos gracias a Él. Primer punto. Si Jesucristo no hubiese levantado, no hubiese resucitado, no tendríamos justificación. Nosotros éramos condenados en nuestros delitos y pecados. Y justificado es un aspecto legal, porque ya había sido dado una sentencia de muerte. Cuando el hombre falla y peca en el huerto del Edén, Adán y Eva, entonces vino por sí en la muerte como castigo del pecado. Y justamente con la muerte viene el juicio. Y se necesitaba una expiación. Y se necesitaba, aleluya, alguien que nos redimiera de ese castigo. Y para eso, cuando se paga, cuando usted, por ejemplo, digo usted, no, ninguno de ustedes, espero que sea así, verifícame si hay que tengo calor. Aleluya, préndalo porque estoy botando chispa aquí. Cuando vemos entonces, hermano mío, que nosotros o las personas le ponen una fianza. ¿Sabe lo que es una fianza, verdad? Una fianza es aquello, aleluya, que pagan para que podamos salir de la cárcel. La justificación es eso. Jesucristo pagó el precio, pero era necesario que Él fuera resucitado. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25, para que pueda entender este punto. Alabado sea el Señor. Vamos a leer desde el 24 para que podamos entender bien. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Mire lo que dice Pablo a los romanos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Qué, Chile? Vamos. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Bendito el que vive. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos
en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 24 y 25. Mire, Pablo le dice a los romanos: nosotros, los que creemos que Jesucristo fue levantado de los muertos y que fue entregado, ¿por qué Jesucristo tenía que morir en la cruz? Porque tenía que ser entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestros delitos. Y tenían un castigo de muerte, pero no una muerte física, que no es la peor. La peor es la muerte eterna. Porque, hermano, la gente está equivocada de algo fundamental. Lo peor que le puede pasar a la gente que está en el infierno no es el fuego eterno, no es el gusano que nunca acaba, no es el castigo que va a tener allí. Lo peor que le será a aquellas personas condenadas al infierno es no tener jamás contacto con Dios, con su presencia, con su amor y misericordia. Serán separados, serán como muertos eternamente sin tener presencia de Dios. Eso es lo peor. Porque habrá un vacío y una necesidad que ahora nosotros no la sentimos completamente porque nuestro cerebro no trabaja al 100%. Pero quiero decirle algo: cuando las personas mueran, entonces el alma será abierta y podrán sentir a plenitud todas las cosas. Entonces, si ahora tiene miedo, imagínense un miedo al 100%. Y si ahora se sienten solos, imagínense una soledad al 100%. Y si tiene, aleluya, miedo por algo, imagínense el miedo al 100%. Entonces las cosas, como dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Pero el Señor fue entregado para que nosotros seamos quitados de esas transgresiones y que podamos ser resucitados y Él fue resucitado. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Jesucristo vino a ser el puente que nos une a Dios, porque había una separación, había un abismo entre Dios y los hombres, pero Jesucristo vino a ser ese puente que nos une con el Padre y podremos vivir con Él eternamente. Por eso Jesucristo, aleluya, en la cruz, y cuando es resucitado, entonces somos justificados. Y como le dije, es una prueba legal de justicia. Y cuando vemos eso, Él tomó nuestro castigo. Nosotros merecíamos aleluya, la correazo, toda la bofetada, todas las espinas, todo lo que pasó a Jesús era lo que se supone que nos tocara a nosotros, pero Él se ofreció a hacerlo por nosotros. Por lo tanto, el castigo de nosotros fue puesto en Él, y por eso somos justificados delante del Padre.
La resurrección confirma de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso al trono de la gracia. Oh, eso es para levantar la mano, hermano. Antes necesitábamos mediadores. Antes necesitábamos gente que una vez cada cierto tiempo hablara de nosotros y no había plenitud. Pero ahora, a través de Jesucristo, que nos ha dado también al Espíritu Santo, tenemos acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios. Por eso podemos ir donde Él y pedirle perdón. Por eso podemos ir donde Él y Él nos escucha. Porque el oído de Jehová está atento al clamor de sus hijos. Y Jehová no rechaza un corazón contrito y humillado. Segundo punto. La resurrección de Cristo nos da a nosotros la certeza de que venció a la muerte. La muerte no pudo retener a Jesús. No lo pudo. ¿Usted sabe cuánto daría la gente rica para no morir nunca? Leía hace poco la declaración de la que quedó como presidenta del Banco Santander en España. Su papá, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño del Banco Santander y de muchas posesiones y de negocios, murió de COVID. Y ella dijo: mi papá, siendo el hombre de los hombres más ricos de España y de Europa, yo hubiese dado todo para que mi papá estuviera aquí conmigo, pero el COVID venció. Porque no hay dinero, no hay poder en la tierra que pueda detener a la muerte. Usted nació, usted morirá. Eso es algo seguro, hermanos. Como no sabemos ni el día ni la hora que Cristo venga a buscar a su pueblo, lo más seguro, los que estamos aquí nacimos y moriremos. Es el castigo justo por el pecado de cada uno de nosotros. Dice Romanos 6:23, ahí mismo. En Romanos 6:23 lo dice claramente este sentido, haciendo como un feedback. Porque mire lo que dice Romanos 6:23. Aleluya. Préndete el otro, a ver si funciona mejor. El 4. Me avisa. Apaga el 3 y prende el 4. Alabado Dios. Súbelo. Si no es el 4 es el 2. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy los micrófonos están dando problemas. Aleluya. Vamos a ver cómo el otro. Alabado Dios. El 3, súbelo, no suba mucho. Alabado Dios. ¿Está bien? En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante que veamos, hermanos, que nosotros estamos, aleluya, con el castigo de la muerte.
Por más que nos esforcemos, llegará. Pero ahora Jesucristo nos dice, y lo leímos en la porción de Juan, que si nosotros creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Porque el poder de la muerte por un tiempo estará sobre nosotros, pero cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, los que hemos muerto en Cristo, seremos juntamente arrebatados en las nubes. Por eso me encanta la porción de Primera de Corintios. Yo quiero que vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. En el 54 dice, la última porción la quiero leer: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sorbida fue la muerte. Los cristianos que morimos en Cristo dormimos. Entiéndalo, dormimos. Estamos en un lugar esperando que Cristo venga a buscar a su pueblo, y entonces reinaremos con Él eternamente, viviremos con Él eternamente. Tercer punto: la resurrección de Jesucristo significa que estamos unidos con Él, que somos un solo cuerpo, donde Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Cuando nosotros creemos esto, hermanos, somos unidos en fe, y esa unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no se mueve, Él no ve nuestro pecado, Él no ve nuestras maldades, sino que se mueve en gracia para perdonarnos, para justificarnos, para limpiarnos, y viviremos eternamente. Por eso hoy tenemos que ir todos los días al trono de su gracia. Por eso todos los días tenemos que lavarnos con su sangre, porque somos pecadores. Aunque usted diga que no, hermano, fallamos, cometemos desliz. Ahora, una cosa es cometer desliz, fallar, no intencionalmente. Porque una cosa es una cosa. Porque nadie me puede decir a mí que si yo voy a adulterar, yo no lo planifiqué. Esos son otros 20 pesos, hermano. Cuando hay planificación, cuidémonos. Cuando no lo hacemos, cuando lo hacemos, aleluya, deliberadamente, sabiendo que lo vamos a hacer mal, y lo hacemos, cuidémonos. La Biblia dice, no pisoteemos la sangre de Cristo. Velemos, la Biblia dice, velemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todos somos pecadores.
Pero los que estamos en Cristo y hemos sido enteramente santificados, el pecado no me puede señorear. Yo no puedo cometer actos, aleluya, a sabiendas que lo voy a hacer mal. Porque entonces, ¿cómo puedo ser justificado? Porque hay gente que dice, no, yo hago el pecado y Dios me perdona. Cuidémonos. Porque se abren puertas al maligno. Y un corazón, hermano, que se va endureciendo, difícil. Cuidémonos. Por eso, hermano, la unidad tiene que ser en amor, en fe de que Cristo murió, pero se resucitó. Cuando vemos esto, hermano, entonces somos, como dice la Biblia, la pareja perfecta de Dios. Porque hay un lazo de unión que nada lo podrá separar. Los cristianos recibimos la justificación de Cristo por medio de unión a Él. Cuarto punto. Cristo resucitó. Significa que la palabra es verdad. Que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Alabado sea el Señor. Cuando vemos en Isaías, capítulo 53, versículo 10 al 12. Isaías 53, versículo 10 al 12. A mí me gusta traer palabras porque no es lo que yo diga, es lo que dice la Biblia. En Isaías 53, versículo 10 y 12 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregase a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. ¿Quién es su descendencia? Levante la mano. Todos los que estamos aquí. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esa verdad se cumple, hermano, el momento en que Cristo resucitó. Él llevó nuestro pecado. Él llevó nuestra. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Oiga, hermano, eso es bien importante. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdad. Número 5. Esto prueba adicional que el Evangelio es verdadero. El hecho de que Jesús vive hoy significa que es poderoso para salvar hoy. Y este fue el argumento que Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 15 que leímos ahora. Aleluya. Donde él defiende la verdad de la resurrección
dando una explicación que el evangelio cristiano depende de ella. Porque dice, y si Cristo, Pablo hablando dice, y si Cristo no ha resucitado, aleluya, y le voy a decir dónde está eso, primera, vaya conmigo, capítulo 15, versículo 14, para que nos ubiquemos. Miren lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Alabado sea el Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aleluya. Y si vamos al versículo 17 al 19, mire Pablo hablando, dice, y si Cristo, ahí mismo, en ese mismo versículo, capítulo, versículo 17 ahora, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire esto. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmemoración de todos, de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué Pablo está argumentando? Sencillo, hermano. Que si Cristo no hubiese resucitado, el evangelio no serviría para nada. Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Pablo está diciendo que la fe de nosotros es una fe basada en una mentira. Y Pablo está diciendo que si Cristo no hubiese sido levantado, estuviera nosotros todavía condenados al pecado. Por ende, todos los que murieron antes de nosotros, que creyeron esta verdad, son miserables porque murieron y ahí quedaron. Y dice más, si Cristo no se hubiese resucitado, todos nosotros merecemos que la gente se burle y llore de nosotros. Pero Él venció. Él se levantó. Por lo tanto, nuestra predicación es verdadera. Número 2, nuestra fe es poderosa. Número 3, somos perdonados en Cristo Jesús. Número 4, todos los que se levantaron o todos los que murieron con la certeza de que Cristo lo levantará y así será. Número 6. Me faltan 2 más. La resurrección de Cristo prueba que Cristo era Dios. Que no era simplemente un profeta. No era simplemente un maestro. Sino que Jesucristo era el Hijo de Dios y por tanto era Dios. Por eso vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4, para que usted vea esto. Romanos 1, 4. Y esto es claro, Pablo directamente diciendo Romanos 1, 4. Dice que fue declarado, mire esto, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, no podría ser hijo de Dios. Y no vendría en el Espíritu Santo. Pero como Él murió y venció, aleluya, nosotros vemos, alabado el Señor, que estamos, ¿verdad?, cumpliendo con la palabra de Dios. Y la última. Y bien importante, que la resurrección de Cristo es necesaria para que el Espíritu Santo viniese a la tierra. Y yo quiero que entienda esto. Jesucristo era uno. Y Jesucristo tenía la limitación de tiempo y espacio. Jesucristo no podía estar en todos los lugares a la vez. Como ser humano podía estar en un solo lugar. Jesucristo, si estaba en Betesda, no podía estar en Jerusalén. Y si estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea. Por lo tanto, estaba limitado en tiempo y espacio. Y cuando Jesucristo le dice a la iglesia, a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces vendrá el Consolador. La Biblia dice el Paracleto, el que nos sostiene. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo no está limitado en tiempo y espacio. El Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo tiene todo poder. Y se manifiesta aquí en Cabo Rojo, como en cualquier parte del mundo, que ahora mismo se está celebrando los servicios y en todo lugar. Cuando vemos eso, hermanos, nos damos cuenta que Él mandó al prometido, al Espíritu Santo, para continuar su trabajo en esta tierra. Enseñarnos, dirigirnos, encaminarnos, preparar a la iglesia para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra y todo se cumpla. Creo, hermano, que ya estamos en los últimos tiempos. Y el Espíritu Santo nos está advirtiendo y nos está demostrando que viene ya. Es importante, hermano mío, que entendamos lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 33, con esto termino. Hechos capítulo 2. Aleluya. Versículo 33. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a leer desde el 32. Desde el 32. Hechos 2:32. En adelante. Dice la palabra: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús. Si Cristo no hubiese resucitado, el Espíritu Santo no podría estar.
Por eso es importante, hermano, que entendamos que Cristo nos llama, que celebremos hoy la gran victoria que Cristo tuvo sobre la muerte y sobre el poder del diablo y de las tinieblas. Cristo venció. Cristo venció. Por lo tanto, somos justificados, regenerados y santificados a través de su resurrección. Le damos gracias al Señor por ello. En el nombre de Jesús. Oramos, pongámonos de pie. Alabado sea el que vive. Pongámonos de pie. Alabado Dios. Aleluya. Amén. Sí. Sí, sí. Alabado el Señor. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por cada hermano y hermana que ha llegado hasta tu casa. Que esta palabra sea de poder para nuestras vidas y que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a tu pueblo y te damos gracias por haber vencido y ahora somos justificados por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano.